diría a ustedes una iglesia que canta? No habría ningún problema, no hace mucho ruido. Les diría una iglesia que adora. Acabamos de hacer eso, de cantar. Una iglesia que sirve. Todos sabemos acerca de esto. Una iglesia que comulga, que tiene comunión. Una iglesia que se reúne. Pero si yo le digo una iglesia que gobierna, por ahí se prenden algunos sensores. Y ese fue el sentido por el cual titulamos a este mensaje de esa forma. Porque hoy quiero que el Señor, a través de su Espíritu, encienda sensores en tu vida. Quiero que digas conmigo el título de este mensaje. Una iglesia que gobierna. La Biblia es un libro que trata acerca de gobierno. Y yo sé que a muchos esto les choca porque cuando uno piensa en gobierno, y máxime en un tiempo de elecciones, como que le saltan un montón de térmicas ahí, ¿no? Y dice, ¿qué tiene que ver esto con gobierno? La iglesia no tiene nada que ver con el gobierno. Toda la Escritura habla de gobierno. Toda la Escritura, desde el principio hasta el final. Tal es así que cuando Jesucristo vino a predicar el Evangelio, todos los evangelistas, y luego en Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia así lo entendió, describió el mensaje, es decir, el contenido básico del mensaje como un mensaje de gobierno. Así lo empieza diciendo Marcos, por ejemplo, que Jesús estaba predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y para que usted lo entienda un poquito mejor, cuando decimos predicar el evangelio, la palabra evangelio, diga conmigo, evangelio, si usted dice evangelio, usted no está diciendo nada. Evangelio, la traducción de evangelio significa buena noticia. Por ejemplo, un evangelio puede decir evangelio. Y una buena noticia. A ver, piensen en una buena noticia, a ver. No de estas, a ver, piensen en una buena noticia. Por ejemplo, no sé, le adjudicaron el carro, una buena noticia, le dieron un ascenso en el trabajo. A ver, ¿cuántos disciernen una buena noticia en su semana? Levante la mano, una buena noticia, de la que fuera. Bien, ¿la tiene ya en mente? Ok, eso es, usted puede decir, tengo un evangelio, y le puede decir a la persona que está al lado, el evangelio. Es decir, evangelio, diga conmigo, evangelio. Me aumentaron el sueldo, me subieron de puesto, los estudios me dieron bien. Pero el evangelio del reino es el tema de la Biblia, desde el principio hasta el final. Quiere decir que cuando usted anuncia el evangelio de Jesucristo, usted está anunciando un evangelio que significa que Dios vino en la persona de Jesús a recuperar el gobierno que le había entregado al ser humano en el Edén, en la persona de Adán y Eva, y que el ser humano, por su desobediencia, su testarudez, y obviamente también la nuestra, despreció, desechó y no aceptó. Dios nos hizo a nosotros corregentes, nos dio la oportunidad de cogobernar, de administrar la creación. Cuando nos dijo, ¿se acuerdan? Fructificad, multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgad y señoread. Los últimos dos verbos tienen que ver con gobierno. Diga conmigo, no hicimos bien la tarea. Y ese desprecio a eso que Dios nos dio, a aceptar esa responsabilidad, ni tonto ni perezoso la asumió el diablo. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hablaba del príncipe de este mundo o el príncipe de este siglo. Pero el diablo no lo asumió legítimamente, el diablo lo asumió porque el hombre lo perdió y se lo entregó, pero Jesucristo vino a recuperarlo. Ese es el tema de la Biblia, desde el principio hasta el final. Por eso el Apocalipsis termina con gobierno. Un día Jesucristo va a venir y todo va a estar debajo de sus pies. Mientras tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de gobernar en el mundo espiritual para que se vea
en términos concretos en la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Sea transformada la realidad. Así que quiero que le diga a la persona que está a su lado, que me ayude. Somos parte de una iglesia que gobierna. Dígale al del otro lado, somos parte de una iglesia que está llamada a gobernar. Y de eso se va a tratar este mensaje. Acompáñenme por favor al libro de Daniel, capítulo 2, verso 24. Daniel, capítulo 2, verso 24. Prácticamente donde nos quedamos el domingo pasado, en realidad terminamos hasta el 30, pero voy a empezar un poquito antes, desde el 24, voy a leer hasta el 49 inclusive. Y lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Si usted la tiene me puede seguir, y si no, le pido que me preste atención, por favor. Daniel capítulo 2, verso 24 al 49 inclusive. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Beltsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí a una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el reino de hierro. Tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá para ser mezclado con hierro. Tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro.
Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña. Aunque no por manos humanas que hizo pedazo la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro, el gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abed-nego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Amén. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos expuestos a tu palabra, que tu palabra ahora cale hondo en nuestra mente, en nuestras emociones y lleve cautiva nuestra voluntad a la obediencia a Jesucristo. Y si hay una persona aquí que no te conoce, que no tiene a Jesucristo en su corazón como el Rey y el Salvador, hoy abra su corazón a ti para que entres con tu amor y redima su vida en el nombre de Jesús. Amén. Daniel, el profeta, Daniel el estadista, era un adelantado para su época. Él ya entendió lo que siglos más tarde el apóstol Pablo nos revela en las cartas, que ni siquiera los apóstoles lo habían comprendido, los que habían estado con Jesús, pero le fue revelado al apóstol Pablo acerca de que la iglesia es en la tierra no una institución de bien social solamente, no una institución como algunos la ven, no una institución tipo club, ¿no es cierto?, donde todos pertenecemos y nos sentimos bien y hacemos actividades, no meramente una institución donde nos reunimos a cantar o donde tenemos ciertas actividades disque espirituales. La iglesia básicamente es el cuerpo de Cristo, es un órgano vivo, es mucho más que una organización formada por todos los creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo, y como ente vivo, como organismo vivo, estamos llamados a gobernar, es decir, a traer el reino de Dios a la tierra. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, en la primera frase dice: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como es en el cielo, en la tierra. De eso se trata la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es traer la voluntad de Dios, lo que se hace en el cielo, a la tierra. La única diferencia en relación a los gobiernos y a los poderes de este mundo es que la iglesia no impone a través de formas coercitivas de que así se haga, o a través de impuestos, o a través de distintas formas, sino que lo hace a través del amor. Jesucristo entró un día en nuestros corazones, nos cautivó y nosotros ahora decimos que Él es el Señor de nuestra vida. Eso significa que es la máxima autoridad. Eso significa que Él es el que gobierna. La vida sin gobierno es una catástrofe. Todo necesita gobierno. Nuestros hijos necesitan ser gobernados, necesitan tener orden en la casa. Los chicos en la escuela necesitan que haya gobierno, que haya orden. Cuando el timbre suena, todos salen al recreo. Cuando el timbre suena, todos entran. No está bien que vivamos en la anarquía. Eso es lo que quiere el diablo. Y eso es lo que pulula hoy en día por aquí y por allá. Por eso las marchas de manifestación por doquiera lo que quieren hacer es establecer una forma de gobierno anárquica. Es decir, donde cada quien hace lo que se le da la gana. Y las cosas no funcionan así. Dios está tan de acuerdo con el tema del gobierno que designa a Nabucodonosor un
un gobernante totalmente pagano, sanguinario y cruel, como su instrumento. Es decir, que Dios es Dios de orden y Él quiere que el gobierno venga a la tierra. Pero la iglesia está llamada a gobernar, es decir, a influir de manera que podamos transformar la realidad. Solo que no lo hacemos desde una posición de gobierno, aunque qué bueno sería que algunos estén en esas posiciones, sino lo hacemos desde nuestra tarea cotidiana, desde nuestro trabajo, desde nuestro vecindario, desde nuestra tarea como padres y madres, como jefas de hogar, desde nuestra tarea como vecinos, desde nuestra tarea como parte de una asociación de padres, desde nuestra tarea como profesionistas, desde nuestra tarea como ciudadanos del lugar donde vivimos. Así que a través del libro de Daniel y de este pasaje vamos a ver 4 formas como la iglesia gobierna. En primer lugar, una iglesia que gobierna siempre busca cómo servir al prójimo. Una iglesia que gobierna siempre busca cómo servir al prójimo. Me encanta el pasaje porque después que Daniel recibe la revelación en sueños acerca del sueño del rey Nabucodonosor, lo primero que le preocupa a Daniel, y por eso va con Arioc, dice Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios. ¿Se acuerdan que Arioc había venido con Daniel incluso para ejecutarlo? Y lo primero que le dice, quiero que lo diga conmigo, no mates a los sabios. Me encanta. Lo primero, él lo que pensó fue en el bien de los demás. Pensó en el bien de sus compañeros de trabajo. Recuerden, ¿cuál era el trabajo de Daniel en la corte de Nabucodonosor? ¿Qué decía acá su gafet? ¿Qué decía su cartelito en su oficina? Porque tenía una oficina ahí como el tercero a mando. ¿Qué decía? Adivino sobresaliente. Diga conmigo, adivino sobresaliente. Así es como lo veía Nabucodonosor, ¿sí o no? Recuerden que él había pasado todas las pruebas y había salido con las mejores calificaciones después de 3 años de intensa preparación. Y él había sido, junto con sus otros 3 amigos, los 4 más sobresalientes, judíos, ni siquiera eran nativos de Babilonia. Así que para el rey Nabucodonosor, él era un adivino sobresaliente. Él tiene esta revelación, lo fue a ver y lo primero que hace Daniel, a diferencia de sus compañeros de gobierno, porque según en el capítulo 6, verso 4, más adelante, dice que lo primero que hicieron fue buscar que a Daniel lo mataran porque le tenían envidia. A diferencia de ellos, lo que hace Daniel, ¿qué es? Salvarles el pescuezo. Yo, si hubiera sido Daniel, no le decía nada. Yo sé que usted no, porque usted es un santo, usted nunca, jamás se le ocurrió eso por la cabeza, pero yo me hubiera tardado tantito, a ver si habían algunos ahí que se los echaban. Lo primero que hizo Daniel, ¿qué fue? Salvarles el pescuezo. Como iglesia somos agentes de buenas noticias siempre. Diga conmigo, siempre. Nosotros no estamos para maldecir a nadie, nosotros no estamos para desearle mal a nadie. Nosotros, aún a nuestro peor enemigo, nosotros queremos que esa persona tenga un encuentro con Jesucristo. Pero para eso necesitamos tener el corazón del Padre, necesitamos pasar en comunión con nuestro Señor. Nuestra metodología no se basa en la imposición mediante la coacción, sino en la invitación mediante la compasión. Nosotros invitamos a las personas a tener un encuentro con Cristo. No le damos de bibliazos. No andamos con la Biblia como dándole de bibliazos y diciéndole a las personas cuáles son sus pecados. Las personas ya saben cuáles son sus pecados. ¿A ti te gustaría que alguien venga y se ponga a gritar como hizo Juan el Bautista en tiempos de Herodes, todos tus pecados en voz alta? A ver, hoy qué sería más que lo publique en Twitter, ¿no? En Twitter. Bueno, ¿ahora cómo se llama? X. Plataforma X. Y ahí sale todos los pecados que tú, ni siquiera tu cónyuge sabe, salen todos publicados ahí. Como acostumbran a hacer ahora, ¿no es cierto?, con muchos políticos para hacer una campaña sucia, ir, ¿no? Y que nadie puede tirar la piedra porque todos de alguna manera le van a encontrar algo, ¿no? Pareciera. Nosotros no estamos para condenar, nosotros no estamos para señalar, nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para dar buenas nuevas, buenas noticias.
Benditos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el evangelio de las buenas noticias. El que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el mensaje del evangelio. Tu Dios reina sobre la enfermedad. Nuestro Dios reina sobre las injusticias. Nuestro Dios reina por encima de todo. Eso es lo que anunciamos cuando vamos a la cárcel, cuando vamos a mi casa, lo que le decimos a cada grupo a los cuales ministramos. Nuestro Dios reina, entra en esa paz, entra en ese gobierno. Esta semana, esta semana nos cayó el 20 a los hombres. ¿Dónde están los hombres de la congregación? A ver, levanten la mano. ¿A cuánto les pegó el testimonio de las hermanas del domingo pasado? Amén, dicen. Los bomberos dijeron, ¿no hay hombres? ¿Es así, Cindy? ¿O hay hombres en la congregación? Y los hombres decimos, sí hay hombres. Y entonces, ¿saben lo que sucedió? El martes estamos en la oración, pasaron dos cosas el martes y el jueves. Mire, si usted no tiene el hábito de entrar a orar en las mañanas, nosotros oramos todos los días oramos, pero en distintos momentos. Martes, jueves y viernes a las 7 de la mañana. Miércoles las mujeres a las 8 de la mañana. Los sábados a las 8 de la mañana, los lunes a las 7 de la tarde y los domingos a las 10:30. Pero en esa oración por Zoom que tenemos, que a veces somos 15, 20, a veces llegamos a ser 40, 50, un promedio de 35 hombres, nos juntamos los hombres el martes y a mí me encanta porque ahí yo veo la efervescencia y lo que el Espíritu Santo está hablando y lo que nos está diciendo. Y entonces empezó la efervescencia ahí y nos vimos en la necesidad de elaborar una lista. Y a razón de esa reunión de oración salió una lista de un montón de dependencias que nos ayudó Pamela a preparar, donde aparecen dependencias de salud, del gobierno estatal, del gobierno municipal, de Secretaría de Salud, dependencias de seguridad, de los 3 niveles de gobierno, dependencias de protección civil, dependencias que tienen que ver con el área social, un montón de posibilidades para que como grupo nos movilicemos y digamos, sí hay hombres en Durango. Diga conmigo, sí hay hombres en Durango. Pero el jueves pasó algo interesante. Uno de los hermanos que siempre entra a orar bien temprano y que tiene una cara sonriente así, que no voy a decir quién es, nos puso una ahí servida. ¿Vieron cuando te la ponen ahí servida, no? Y dice, hay una necesidad porque esta persona que está asistiendo eventualmente con nosotros y que fue ministrada a través de los grupos a donde vamos, a los centros de rehabilitación, esta persona tiene necesidad de volver a entrar al grupo, pero en el grupo, en el centro de adicciones, le dijeron que si alguien no firma, no puede entrar y además necesita dinero. Y entonces dijo, como decimos la mayoría, le echó un manto de piedad y dijo, vamos a orar al respecto. Y entonces oramos. ¿Qué creen? Los que estábamos ahí entendimos uno de los puntos del mensaje del domingo pasado. Diga conmigo, la oración no escatima la gestión. Entonces terminamos de orar y otro hermano, que no voy a decir quién es porque lo voy a mandar al frente y somos muchos acá, dijo, yo pongo 500 pesos para empezar y pongo la firma por él. Y cayó una presencia de Dios en el Zoom, 7 de la mañana. Imagínate lo que es empezar el día con ese tipo de algarabía espiritual. Estábamos orando y de repente nos la ponen así en bandeja y alguien del grupo dice, yo día jueves, estamos orando por los perdidos, yo pongo dinero y firmo por esa persona. O sea, me hago cargo de esa persona. Wow. Lo menos que pude decir es, yo también me uno, hermano, y estamos en esa gestión, yo también me uno con dinero, y seguramente se van a sumar otros. ¿Qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que el reino de Dios se manifiesta en acciones concretas que cambian las realidades en las que viven las personas, en las que viven las sociedades. Esa persona que hace una semana no tenía alguien que firme, que se haga cargo, moral y económicamente ya la tiene. Hay una posibilidad, claro, si esa persona acepta salir, porque ustedes saben que las adicciones, si no hay voluntad de salir, no se puede hacer mucho. Pero al menos tiene el respaldo
de un par de personas que dijeron, nosotros estamos ahí para ayudarte. Diga conmigo, una iglesia que gobierna siempre busca cómo servir al prójimo. Por eso yo le digo a los varones, mis queridos, ser la cabeza del hogar, ser la cabeza de la casa, no significa mandar tronar los dedos y pitar para que te abran el portón. Ser la cabeza significa tomar la mayor responsabilidad, ponerle el pecho a las balas, ser el último que se acuesta y el primero que se levanta. Y si alguien tiene que perder su comodidad por alguna razón, eres tú, varón. Ese es el principio del liderazgo. Siempre buscando el bien de los demás, siempre buscando cómo servir a los demás. Esa es la forma como Dios nos llama a liderar en el hogar y en cualquier otro lugar. En segundo lugar, una iglesia que gobierna funciona en la revelación y sabiduría divina. Ahora, yo sé que estas palabras revelación y sabiduría como que suenan muy rimbombantes y muy místicas, y ustedes están pensando, bueno, eso es para los hermanos espirituales de la congregación, es para nuestros líderes, es para los pastores, quizá cuando venga el evangelista Anacondia y tenga alguna revelación. Yo quiero decirte que no, yo quiero decirte que la iglesia está llamada a caminar de manera cotidiana en esa revelación y sabiduría. Fíjense qué clara la tenía Daniel, 500 años antes de Jesucristo. Dice en el versículo 28, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Me encanta Daniel, cómo combina el profeta con el estadista. Fíjense, él lo dice, hay un Dios en el cielo que me reveló a mí. Y ahora a ver si se lo digo, a ver cómo no. Se lo reveló a usted porque usted, y luego le va a decir, usted es la cabeza de oro de esa estatua, de ese gran coloso. Hay un Dios en el cielo quien revela secretos. Yo me puse a pensar en hacer este ejercicio. ¿Qué tal si esta semana viene un vecino, me golpea la puerta y me dice, vecino Leonardo, ahí en nuestro residencial, yo sé que usted es cristiano, que usted tiene comunión con Dios. Anoche soñé algo, ¿me puede decir qué soñé? Digo, no creo que tenga el poder de Nabucodonosor para decirme lo mando a matar, pero sí me daría pena, ¿no? Es decir, o sea, me daría pena no tener una respuesta, pero le podría decir, deme unos días para orar y a ver qué me dice el Señor. Si es sincera su petición, ¿usted cree que Dios nos podría revelar un sueño de esa forma? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros nos hemos conformado con caminar en el mundo natural de una forma ordinaria, es decir, no creyéndole a Dios. Dejamos la fe para momentos donde hay situaciones de enfermedad, donde ya los médicos no lo pueden resolver. Dejamos la fe cuando hay un tema como la otra vez que había sequía, y entonces oramos cuando hay sequía. Yo le pregunto, ¿por qué no oramos todo el año? Para que llueva. Oramos después de 10 años, cuando se da el ciclo de sequía en Durango, ya cuando, ¿no es cierto?, cuando está requebrajada, que parece la falla de San Andrés, ahí oramos. ¿Por qué? Porque parece que tenemos una fe reduccionista, reducimos la fe para necesidades muy específicas. No sea cosa que nunca escucharon la frase, yo sé que usted nunca la dijo, no, pastor, es que no lo quiero molestar a Dios con mi necesidad. La fe se ejercita a partir de las cosas pequeñas. Daniel tuvo revelación acerca del sueño y también la interpretación. Lo que ningún brujo del reino, él lo consiguió por su conexión con Dios. Porque la confianza de Daniel no estaba en la preparación académica, que era vasta, por cierto, ni en su inteligencia natural, que era extraordinaria, sino en su conexión con el cielo. Él lo dice en el versículo 21 del mismo capítulo 2. Él da sabiduría, refiriéndose a Dios, a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Me encanta eso. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. De paso, cañazo. Pastor, ¿puede orar por mí? ¿Nunca le pasó que su hijo le dice, papá, ¿puedes orar por mí?
porque a veces me ha pasado acá, porque tengo un examen mañana. Ah, ok, estudiaste todo el fin de semana. No, pero quiero que Dios me bendiga. Anda a estudiar, pibe, después hablamos. Ni siquiera oro, porque esa persona está desarrollando una idea mágica. Entonces, no estudio, no me esfuerzo y quiero que Dios me bendiga. Eso es como decir, Señor, que caiga dinero del techo, pero no trabajo, no me esfuerzo, no hago planes, no soy buen administrador. Por supuesto, eso no es la forma como Dios obra. Pero es muy interesante, dice, conocimiento a los estudiosos. No a los que están detrás de los libros, a los estudiosos, a los que tienen todo el tiempo una actitud de hurgar. Y si eso es parte de los libros, eso es parte de una maestría, eso es parte de un doctorado, eso es parte de una preparación mayor, bienvenido, gloria a Dios. Ojalá todos tengamos acceso a las mejores plataformas, sean virtuales o presenciales, para prepararnos. Todos tengamos acceso a las mejores expertices en cuanto a oficios, siempre y cuando eso esté conectado con el primer punto y tenga que ver con servir al prójimo. Porque si no, lo único que vas a tener es un montón de títulos colgados en tu oficina y un ego tan grande que no te va a permitir ver al otro como igual, creado a imagen y semejanza de Dios. Y me gusta porque dice sabiduría a los sabios. Fíjense, nunca va a decir sabiduría a los necios. ¿Por qué? Porque el necio es el que no quiere ser sabio. Ya, para arrancó mal. Ahora, sí, por eso decimos, este es necio. ¿Por qué? Porque está empecinado. Y el necio, una de las características del necio es que siempre tiene la razón. Entonces, alguien que siempre tiene la razón, ni siquiera te gastes en enseñarle, ni siquiera te gastes en explicarle. ¿Cuántos tuvimos la experiencia de querer explicarle a alguien que ya de antemano tú sabes que no te va a prestar atención? A ver, levanten la mano. ¿O solamente a mí? Yo te pregunto, ¿fue una buena inversión? No. Lo que tenés que hacer es orar para que salga de la necedad. Cuando la persona sale, vamos a suponer, este es el área de la necedad, está ahí. Ahí, esa persona no puedes orar por sabiduría. Lo que tenés que orar es para que salga de la necedad. Cuando sale de la necedad y viene al terreno de la sabiduría, ahí puedes orar para que sea sabio. ¿Dónde la dejo esto? A ver si me tomo algo que... Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, verso 17. Está orando por la iglesia a los efesios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y después sigue toda su oración, que es una oración apostólica, donde obviamente se desprende todo lo que significa conocerlo mejor a Él. Cuando tú conoces a Dios como lo conocía Daniel en esa intimidad, entonces tenés revelación para los sueños, tenés palabra profética, tenés entendimiento de la realidad, tenés percepción acerca de lo que va a suceder, tenés sabiduría en general. Todo tiene que ver con conocer a Dios de manera cercana. Por eso todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu se autodefine, se autodescribe como espíritu de sabiduría y de revelación. Diga conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso dice luego el apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos que tener confianza. Señor, tengo falta de sabiduría, no sé cómo resolver esto. O sea, no sé cómo en forma práctica tomar esta decisión correctamente. Y oro, ¿y saben qué? Dios te va a dar sabiduría. De repente se te va a abrir el mundo. Miren, nos pasó estas semanas pasadas, teníamos dudas acerca de las fechas de Nuevo Ideal. Teníamos duda por una cuestión logística, por una cuestión cultural, porque ustedes saben que aquí en la ciudad vamos a una velocidad y en el interior, es decir, en los municipios se va a otra velocidad en todo, no solamente la iglesia, sino los permisos y un montón de cosas. Teníamos dudas. Y fuimos, una comisión de nosotros, ahí a Nuevo Ideal, a juntarnos con los pastores. Y nuestra única oración de esa semana fue que nos diera Dios sabiduría para saber qué hacer con las fechas de la cruzada. Y estando ahí, platicando con los pastores, tuvimos 1 hora y media parados exactamente en el auditorio municipal.
Y de ahí, de una plática, de interactuar, de retroalimentación, éramos 4 pastores del lugar, estaba Benito, mi hijo Timoteo y un servidor, y estamos platicando, ¿y qué creen? El Espíritu nos habló y nos dijo, tienen que correr la fecha, y les tiramos septiembre, y todos la abrazamos. Y nos vinimos y empezamos a hacer todos los ajustes en el tema de salud, en el tema de la educación, en el tema social, los centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Días después estamos tomando contacto con un funcionario de gobierno estatal y le explicamos acerca de que corrimos la fecha. Y yo lo primero que pensé, y le dije, te vamos a ver para poder dar adelante. Pensé, les faltó fe para hacerla. Me dijo, pastor, qué bueno, gracias a Dios que lo corrieron, porque no lo hubiéramos podido hacer en toda la magnitud que queremos, porque son tiempos de elecciones. Pero como nosotros no pensamos en esos términos, nunca nos habíamos dado cuenta. Yo sé que alguno está pensando, qué bruto el pastor. Bueno, en tal caso incluye a Benito también, ¿no? Porque, sí, no me deje solo, ¿no? Timo viene zafando, pero nosotros ya tendríamos que estar medio duchos. Pero ¿saben qué? Cuando tú no piensas con malicia, cuando tú piensas en el reino, no estás pensando en los reinos. Y esta persona nos dijo, qué bueno, porque no solamente vamos a poder hacer todo con tiempo, sino que no hubiéramos podido hacer lo que íbamos a hacer. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Créale al Señor. ¿Tiene falta de sabiduría? ¡Ore! Dios le va a responder. Fíjese lo que dice el pastor Carlos Raida en la introducción al libro de Daniel en la Biblia de la Reforma, que él escribe todos los comentarios del principio. Dice, la Iglesia tiene que entender que la revelación y la sabiduría no se limitan al ámbito de la Iglesia y la vida personal de los creyentes, sino que Dios la quiere dar a su pueblo para ejercer gobierno en la realidad de una nación. Los grandes problemas del mundo de hoy requieren de una correcta interpretación a partir de la revelación de Dios. Y esto demanda también soluciones concretas, soluciones que los gobernantes del mundo no tienen. Dios nos ha dado el privilegio de, como iglesia, fungir en esta dimensión de gobierno, con una actitud de humildad, obviamente, con una actitud de aprendizaje. Pero les voy a mencionar algunas. Cuando pasó todo lo de la meningitis, una dependencia de gobierno nos habló y tomaron contacto directamente. Un funcionario de gobierno tomó contacto con la pastora y le dijo, necesitamos que nos ayuden porque no sabemos cómo poder atender la necesidad que tienen los familiares, pero tampoco los propios enfermos que saben que están en una situación delicada, especialmente las mamás, que como ustedes saben, fueron, no quiero mentir, pero alrededor de 40 personas, no sé si Janet me puedes ayudar, la doctora, 41, 42, que fallecieron aquí en la entidad. Una catástrofe sanitaria. O sea, si usted se pone a pensar en términos de población y en términos de muerte por población, estamos hablando de una catástrofe sanitaria. De hecho, el gobierno tuvo que pedir ayuda a organismos internacionales que vengan a ayudar. Bueno, entre todo eso, el gobierno nos pidió ayuda y durante varios meses, hasta hace muy poquito, todavía personas de nuestra congregación, especialmente el equipo de psicólogos, que así le llamamos porque no sabemos cómo llamarle, pero son todos psicólogos, hay trabajadores sociales, hay personas que están muy capacitadas en esa área, iban algunas veces para hacer una tarea de tanatología, es decir, ayudar a que la persona literalmente enfrente la realidad de la muerte, pero por supuesto con esa tarea nosotros íbamos con fe a orar por milagros y Dios hizo algunos milagros. Dios sanó a personas, pero ¿qué creen? Lo que el gobierno no sabía cómo hacer era cómo tratar con los familiares que estaban furiosos por la situación que estaba pasando, y ahí estaba la iglesia. Luego nos vuelven a hablar de otra dependencia de gobierno, porque en el hogar, en uno de los hogares que visitamos, hubo un intento de alguien que se quiso quitar la vida. Y nos hablaron. Y por eso ahora estamos trabajando en ese lugar. Y cada 15 días va un grupo de hermanas que preparan con mucho cariño, hermanas porque son mujeres, y trabajan ahí. No es que fuimos a ver, queremos hacer algo. Nos hablaron del gobierno.
Porque ellos no sabían cómo atender eso. Porque ellos ven que nosotros, la iglesia, tiene el recurso más valioso jamás encontrado en el mundo, que se llama persona redimida por la sangre de Jesucristo, llena del Espíritu Santo y por tanto de espíritu de sabiduría y revelación, con un corazón de compasión y de amor al prójimo, que pueden gobernar trayendo el cambio a la realidad de las personas. Ese eres tú. Quizá no lo sabías. Ese soy yo. Lo último que sucedió, fuimos a otra dependencia y estando en esa dependencia para retomar una relación que teníamos que tiene que ver con trabajo con menores de edad que han delinquido. Estando ahí nos dicen, ¿y no nos pueden ayudar con otro tema también? Porque hay una pandilla en un sector de la ciudad que no sabemos qué hacer. Hay una parte que sí sabemos, pero otras que no. ¿Y qué creen? Entendemos que ustedes nos pueden ayudar. Concretamente les menciono INSABI, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Protección Civil. Para que usted dice, el pastor está echándole crema a los tacos. No, no le estoy echando crema, le estoy diciendo cosas concretas, de las cuales usted y yo somos parte. Cuando las personas nos piden ayuda a través, en este caso, de una coyuntura, de una dependencia de gobierno, eso es una oportunidad para nosotros responder con amor, con solidaridad, con empatía, pero también con autoridad, entendiendo que es una forma de gobernar, de traer el reino de Dios a ese lugar. Yo quiero que usted limpie de prejuicios esa palabra. Gobierno es tan importante, y se lo voy a poner así. Se lo voy a poner así para que usted lo entienda a todos. ¿Cuántos tenemos hijos? Levanten la mano. Todos los que tienen hijos, todos. No la bajes por un minuto, quiero que me escuches esto. Tú como padre o como papá o mamá, tú tienes autoridad de Dios para con tus hijos. El que tengas autoridad no significa que ejerzas gobierno. Puede que tengas la autoridad, porque eso es algo que Dios te ha dado. Pero que tengas gobierno, eso se lo vamos a tener que preguntar a los muchachos o a los maestros de la escuela o a alguna persona que trata con tus hijos. Baja la mano. Diga conmigo, aleluya. Yo tengo autoridad para ejercer una función cuando a mí se me otorga una jurisdicción. Autoridad es permiso para ejercer gobierno. No es gobierno en sí. Gobierno es cuando tú ejerces el gobierno y entonces eso se traslada a acciones concretas en las vidas de las personas. En tercer lugar, una iglesia que gobierna lee la historia con perspectiva de soberanía. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros. Esa era la perspectiva. Esos eran los lentes que tenía Daniel. Muy claro. Y todavía no había visto a Jesucristo en la cruz. Y estaba en un país pagano. Había estudiado en una universidad pagana, rodeado de dioses de todo tipo. Su nombre se lo habían cambiado en honor a un dios pagano y en medio de eso él permaneció no un sexenio, sino 10 sexenios, 66 años por lo pronto, sin contaminarse, sin corromperse. ¿Sabía algo de lo que es gobierno? Por supuesto. Sabía lo que significa como nosotros que vivimos en un mundo en abierta rebelión contra Dios, en un mundo totalmente contrario a la voluntad de Dios, y él permaneció ahí, pero no solo permaneció, sino que leyó la historia con esta perspectiva de soberanía. Daniel hizo honor al nombramiento reciente que le había dado el rey, adivino sobresaliente, y describió el sueño que tenía. Es muy interesante el sueño. No me voy a detener ahí porque no es el tema, pero quiero mencionar así al pasar. Este era un gran coloso donde comenzaba con la cabeza, que era de oro. Eso representaba al propio reino de Babilonia.
Luego en plata, aquí en el pecho, representaba al reino que vendría después, cosa que no había ocurrido históricamente, pero él ya había tenido esta revelación, esta interpretación de ese sueño, Daniel, que era el reino medo-persa. De hecho, él fue también corregente o fue consejero de un gobernador medo-persa, el rey Darío. Y luego vendría otro reino que estaba representado por el bronce, acá en los muslos, que era el imperio griego. Y luego el barro en Roma, y ese barro dice que después estaba mezclado con hierro, porque nosotros sabemos que Roma llegó a conquistar todos los reinos conocidos, pero también hizo luego alianzas que perduran hasta el día de hoy, porque nosotros somos herederos del gobierno greco-romano. ¿Y qué creen? Todo esto lo describió, porque no nos vamos a entrar ahí, quizá en otro mensaje, para mostrar el fracaso, diga conmigo, el fracaso de todas las formas de gobierno de este mundo. Porque finalmente dice que sale un quinto gobierno, que es esa roca. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Y esa roca, obviamente sabemos que es el reino mesiánico, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que desde la cruz, en el momento de mayor debilidad humana, cuando Él dijo consumado es, entonces en ese momento Dios le dio el lugar más preponderante que pueda tener cualquier ser en la tierra. Le dio el lugar a la diestra de Él. Por eso Él es Señor de señores. Él está por encima de todo. Y su reino no tiene fin. Es más, su reino llegó hasta nosotros y hoy nosotros estamos aquí, nos reunimos y como tantas iglesias en el mundo, porque Jesucristo ha entrado en nuestra vida y Él ha sido nuestro Rey. Ahora, es muy interesante esto. Podemos hacer un paralelo de cada reino y ver los fracasos. El reino de Babilonia representa la monarquía. La monarquía demostró su fracaso, especialmente con los reyes franceses, ¿no? Todavía hay un rey inglés por ahí, pero la reina, ¿no? Bueno, ahora el rey. Pero es más una figura de revista, ¿no? O sea, en realidad el mundo no está manejado por la monarquía. Luego, la autocracia, los gobiernos medos persas, los totalitarismos. Hoy muy de modas. A buen entendedor, pocas palabras. Miremos nomás Venezuela, por ejemplo, con todo respeto a los venezolanos. O Rusia. Personas que dicen, yo soy la ley, esto es así y punto. Y acá está. Luego, el imperio griego representa a la aristocracia, el gobierno de los mejores. O los que tienen dinero o los que saben más. ¿Y qué creen? Eso también se vino abajo. Y entonces llegamos a la democracia, Roma, de la cual todos somos herederos. O sea, por lo menos los países que nos dignamos en decir que vivimos en democracias. Elecciones populares, fracaso tras fracaso. Todos los gobiernos latinoamericanos que imitamos a Estados Unidos en la Carta Magna y que nos arrogamos ser de elección popular, lo cual es fantástico porque es lo mejor de lo peor, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Sigue siendo imperfecto. Sigue siendo fracasado, si no, así no estarían las balanzas económicas, así no estarían los problemas sociales, así no estarían los poderes fácticos funcionando. Aún Estados Unidos, con una democracia ejemplar, sostenida por 2 siglos, o sea, sostenida increíblemente, ¿no? y funcionando, aún así, uno no puede entender cómo una persona en ese nivel de Estado de Derecho se para en el medio de una congregación y empieza a disparar como si nada. O entra a un colegio y mata a 15 o a 20. ¿Y qué decirles de nuestro querido gran ejemplo de sociedad moderna? Que se convirtió, después de la Revolución, le estoy hablando de la Revolución Francesa, en
la gran referencia de Occidente. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde está la igualdad para los niños que todavía no nacen? Hace una semana, el gobierno de Francia, a través del Parlamento, revocó un principio que tenía en la Carta Magna, es decir, en la Constitución. Y a partir de ahora, en Francia, el aborto no está penalizado, sino que y ni siquiera está despenalizado, sino que está avalado por la Carta Magna. Eso es Occidente, ese es el fracaso. Una nación que a fines del siglo XVIII se levantó como precursora de los derechos de los más débiles, 250 años después termina legalizando el asesinato de los más débiles de los débiles. Por último, si me acompañan los músicos, porque saben que voy terminando, ahora sí es el cuarto, porque la otra vez los engañé y dije el cuarto y apareció el quinto. No, son 4, prometo terminar. Una iglesia que gobierna acepta su responsabilidad. Daniel recibe la confesión del rey, quien le dice a Daniel que su Dios es más grande que todos los dioses babilónicos. Después que le revela, imagínense, le contó el sueño. No solo le contó el sueño, sino le dio interpretación. Y por si fuera poco, porque Daniel era increíble estadista, le dice: Daniel, Nabucodonosor, Dios quiso que le revele a usted este sueño. Y por supuesto, usted es el de oro. Imagínese cómo se sentía Nabucodonosor. Yo soy, y salió a los jardines de Babilonia, que tenía los jardines colgantes, y yo soy el de oro. Lo que no se acordó que después dice que el de oro, el de barro, el de bronce, el de hierro, estaban todos mezclados, no iban a servir para nada, pero se quedó con esa, ¿no? Es increíble el versículo 46, porque Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es Dios de dioses, pero no lo reconoce como el Señor de señores, porque según esto, Él era el Señor de señores, como lo dice antes, lo decía el sueño. Capítulos más adelante, específicamente en el capítulo 4, verso 34, Nabucodonosor tiene una experiencia real de conversión. Y ahí sí, después de arrastrarse como un animalito y de andar como una bestia, ahí sí tuvo una conversión. Y entonces ahí sí adoró a Dios. Pero antes no adoró a Dios. ¿Sabe lo que hizo? Como hacen muchos que están en autoridad con nosotros. Se postró delante de Daniel. Tuvo un reconocimiento. Cuando la gente te dice: ay, ¿puedes orar por mí porque tú estás más cerca de Dios? Eso es lo que está haciendo. Está reconociendo que tú tienes una conexión con Dios que ellos no tienen. Eso no significa conversión, pero significa que hay un reconocimiento. Eso es gobierno. Ahí tú tienes que entender que ahí tienes que actuar. Claro que vamos a orar, porque la persona está necesitada de algo y está abierta la puerta para que tú intervengas. Dicen que a una persona se la conoce realmente cuando tiene 2 cosas en abundancia, ¿no? Dinero y especialmente poder. ¿Cuántos tuvimos alguna experiencia de alguien que se llevaba contigo como cuate y de repente está en un puesto de poder? Ay, no te conozco. Pues Daniel tenía 2 cosas, porque cuando dice que Nabucodonosor le dio regalos, o sea, no es que le dio una casita aquí una casita al lado de los jardines. No, regalos. Regalos al nivel de Nabucodonosor. Tenía lana, pero por los 66 años que vinieran. Y luego le da un nombramiento. Le dice: después de mí y de otro que me sigue, tú vas a ser el gobernador de la provincia más importante, que es Babilonia. Más adelante luego lo ponen como gobernador de todo, pero ahí lo ponen y va subiendo, ascendiendo. Gobernador de todo Babilonia. Y Daniel, ni tonto ni perezoso, dijo: yo voy a armar mi equipo.
¿Por qué? Porque cuando Dios te da una posición, ahora sí tenés una posición de gobierno, tú tienes que ser muy hábil para saber de qué gente rodearte y blindarte. Y si tú tienes la facultad, nombrar a las personas que tú quieres que te acompañen, porque te va a dar vergüenza corromperte delante de ellos. Eso te va a resguardar. Aceptó la responsabilidad y se blindó con sus amigos con los que había experimentado el poder del acuerdo y el trabajo en equipo ahora. Pero queridos, muchas veces nosotros rehusamos aceptar la responsabilidad que Dios nos da como iglesia para gobernar la realidad. Dios nos da muchas posibilidades. Les conté una la vez pasada de un hermano nuestro de la congregación que lo querían como presidente del fraccionamiento, el residencial donde vivimos. Desde entonces hasta ahora, cada problema hemos tenido, y digo hemos porque ya me metió a mí ahí. Digo, la esposa sabe cuándo salirse, ¿no? Cuando está en las reuniones se están riendo por ahí. Me acuerdo cuando hablábamos con Benito acerca de esto, y él ya había sido en otro periodo secretario, bueno, no sé si secretario, pero había estado muy ligado al sindicato. Y cuando uno escucha sindicato, como que no, eso no tiene nada que ver. Y el Señor le habló y le dijo: te están pidiendo ayuda. Ahora vinieron y le dijeron: necesitamos a alguien como tú, alguien que no se corrompa. Y en oración ya el Espíritu Santo le había hablado. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, espérame que voy a orar. Hay que haber orado antes de tomar la decisión. Digo, a veces hay que orar después. Pero cuando uno está orado, entonces toma la decisión como Nehemías. ¿Qué necesitas, Nehemías? Cartas para llegar y reconstruir las murallas. Yo te pregunto, ¿tienes esa comunión natural con Dios? O sea, no es nada raro. No va a venir un ángel y te va a decir: oh, San Benito, que te congregáis, porque los ángeles hablan en 1960. A ver, las cosas están mal. Te están diciendo que vos la podés arreglar. Eres parte de los docentes de ahí. Ni modo. Hace no mucho, esto no estaba ahí, pero lo voy a contar. Alguien que toman decisiones en la escuela donde yo trabajo, me dice: profesor, ya hace muchos años que usted está presidiendo la academia. Hace como 12 años que soy el presidente de la academia de piano. Y generalmente los profesores quieren cambiar cada 2 años, quieren sacarse de encima. Y entonces yo le dije: ¿y por qué? Si estoy haciendo bien la tarea. Yo no quiero. Quiero seguir siendo el presidente. Cuando tú entiendes que la que la posición que Dios te da es para servir a los demás, entonces tú no le rehusas al gobierno. El gobierno te pesa cuando tú no entiendes el reino. Dios a todos, absolutamente, los que estamos acá, nos dio una jurisdicción de gobierno. Si tú no aceptas la responsabilidad, vas a ver cómo pasan los años y no se transforma la realidad. Y lo único que vas a hacer es lamentarte y llorar por lo que no sucedió, cuando Dios te dio a ti la capacidad de cambiar las cosas. Si tú eres dueño de una empresa, no puedes vivir quejándote de tus empleados. Necesitas poner las normas para que funcione y para que eso cambie. Si nosotros estamos de este lado de la ecuación y somos empleados, no podemos quejarnos de que siempre es que no, el patrón no me entiende, el patrón no me da permiso. No, si no te tiene que dar permiso. Ay, pastor, es que el patrón no me entiende y no me da permiso para venir a la oración. No, pero bruto, no tenés que pedir permiso.
tenés que ofrecer antes, tenés que decirle, patrón, le cambio 1 hora que me deje salir antes por un día de trabajo. Ah, no, lo que pasa es que el sindicato. ¿Qué sindicato? Uno gobierna con el ejemplo. Hace tiempo entendí esto y dije, yo voy a trabajar no por lo que me pagan, sino por lo que quisiera que me paguen. Y eso eleva mi trabajo. No sé de qué lado de la ecuación tú estás, pero tú necesitas hacer cambios puntuales. Si eres madre, no puedes estar esperando que venga a gobernar sobre tus hijos o padre el vecino. Necesitas ejercer gobierno. ¿Y qué crees? Esa es la responsabilidad más grande que Dios te dio en la tierra. Criar a un muchacho, criar a una chica para la gloria y honra del Señor. Después están las empresas, después están... Hay una hermana que viene por este camino, entre muchas, muy temprano los domingos cuando le toca servir, con 2 niñitos. Ha venido cuando se ha inundado el camino y el auto apenas pasa, que parece lancha. Nunca la vi que se queje. Llega para servir porque ella sabe que está modelando a sus hijos. Y no solamente aquí, sino en muchas tareas. En el mismo momento que a veces me toca venir temprano y me voy y veo a esta persona, veo otros que van en una tremenda troca que probablemente valga más que la casa de muchos de nosotros, que van solos a desayunar porque no tienen familia que les acompañe y hubieran deseado alguna vez modelar a sus hijos lo que significa gobierno, reino, prójimo, amor, transformación.